Vamos a seguir con la serie que hemos estado estudiando, que hemos estado viendo sobre el rey David, la vida de David, la formación de un rey. ¿Cuántos se han gozado con la serie hasta hoy? Déjenme les hago la pregunta una vez más. ¿Cuántos se han gozado en la serie de la vida de David? Sabe que es una serie muy importante, pero quiero decirles antes de que ustedes empiecen a escuchar, quiero que se pongan en la parte de David. Pónganse en la vida de David, porque yo creo que cada uno de nosotros, al escuchar los mensajes desde el principio, yo creo que cada uno de nosotros podemos reconocer algo que tenemos en la vida que también tuvo la vida de David. Y yo creo que en esta tarde quiero que se conecten en esa manera. Pónganse en los zapatos de David. Pónganse en ese lugar. Y al escuchar el mensaje, al escuchar todo lo que el Señor tiene, no es nada más una historia, sino que para cada uno de nosotros es la vida de nosotros. Amén. Y al seguir en la serie hasta hoy, vimos la unción de David. En la primera semana es lo que empezamos a ver, hablamos de la unción de David. Vamos a repasar un poco antes de que alguien supiera su nombre, antes de que supieran el nombre de David. Dios ya conocía su corazón. Ya conocía su corazón. El profeta Samuel levantó un cuerno de aceite sobre un pastor olvidado, un pastor que no era conocido. Y Dios dijo: este es el que vas a ungir. No parecía un rey, no vivía como un rey, era un pastor en el campo. Y aunque no parecía como un rey, aunque no vivía como un rey, pero sí fue escogido por un rey. Y eso es cada uno de nosotros. Yo creo que a veces pasamos por la vida como no somos vistos. Pasamos por la vida sin que alguien conozca nuestro nombre. Pero Dios sí te conoce. Y aunque quizás no conozcan lo que tú haces, pero Dios conoce tu corazón. El mismo Dios que vio a David en el campo te ve a ti donde estás. La unción no cambió su título, cambió su identidad. Déjeme te digo una vez más, no cambió su título, todavía fue siendo pastor, pero sí cambió su identidad. Así comienzan las grandes historias de propósito. Así comienzan en lugares oscuros que solo Dios puede ver. En esos lugares en el trabajo, cuando quizás el patrón no está viendo, Dios sí te ve. Y luego seguimos al gigante Goliat. En la segunda semana hablamos del día en que la fe se encontró con el miedo. Se confrontaron. Un pastor joven entró con un pan y una pez o un pedazo de queso menonita. Y entró con ese pan y ese queso. Y al entrar con ese pan y ese queso, salió con una espada y con la cabeza de un gigante. Es lo que vimos. Un pastor joven, un pastor desconocido, no buscaba pelea. David no buscaba pelea, él vivía en obediencia. Y yo creo que cada uno de nosotros también podemos vivir en esa manera. Y esa obediencia lo posicionó para la victoria. Porque aunque un gigante estaba delante de él no veía al gigante, él veía el poder del Señor, él veía el poder de Dios. Y así nosotros también podemos ver el poder de Dios, aunque esté un gigante. No sé qué gigante quizás estés confrontando en este momento, en esta etapa en tu vida. El poder de Dios es más grande. David nos enseñó que el valor no es ausencia de miedo, sino confianza en un Dios que es más grande que nuestros gigantes. Lo que todos vieron como una amenaza,
David lo vio como una oportunidad para que Dios fuera glorificado. Es lo que vio David, y muchos de nosotros quizás a veces no vemos que Dios puede ser glorificado en los gigantes que van a caer en nuestra vida. Siempre nos da miedo ver a algo grande, pero Dios no quiere que tú tengas miedo. Dios quiere que tú veas su poder. Dios quiere que tú veas su espíritu en tu vida. Y luego seguimos a la tercera semana después de que cayó el gigante. También cayó el favor del rey Saúl. Los celos convirtieron el palacio en un campo de batalla. Los celos del rey Saúl se hicieron en una manera donde el palacio fue un campo de batalla. David pasó años huyendo de él, del mismo hombre al que alguna vez o una vez estaba sirviendo, una vez le estaba tocando el arpa, una vez estaba tocando, era el músico para el rey, y ahora estaba huyendo de él. Y aún cuando Saúl lo estaba al alcance de David, lo vimos en la cueva, si estaban aquí para esa parte, aunque estaba al alcance, David eligió honrar en lugar de herir. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Cuando alguien nos tiene venganza, cuando alguien quiere hacernos daño, que nosotros podemos honrar en esa manera. En la cueva donde podría haber matado a Saúl, es lo que vimos, demostró que el carácter vale más que una corona, vale más que la posición que tiene Dios para ti. A veces esperar es la forma más difícil de honrar. A veces la espera es más difícil. Es un momento en la cueva, ese momento le enseñó a David, y yo creo que nos enseña a cada uno de nosotros que el honrar es la prueba más grande antes del trono. El honrar, al estar en ese lugar, ese momento, aprendió que solo porque puedas no significa que debes. Déjame te lo digo, solamente porque puedas quiere decir o significa que debes. Y que esperar, hay que esperar al momento que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la espera, en ese lugar, aprendió David que solo porque puedas no significa que debas. Fue en la espera donde Dios refinó al rey, donde Dios empezó a refinar su vida que había dentro de ese pastor. Empezó a refinar al rey que había dentro de ese pastor. Dios ve lo que está dentro de cada uno de nosotros. Dios ve tu corazón. Dios ve dónde está. Y a veces nosotros queremos que se apure. Pero ahora, Señor, ahora. Pero Dios está refinando. Porque Dios está viendo a un rey dentro de cada uno de nosotros. Está viendo una corona dentro de cada uno de nosotros. Y mientras David esperaba, Dios no lo dejó solo, sino le dio una amistad. Y eso es lo que vimos la semana pasada con Tony, que trajo el mensaje sobre esas relaciones, Jonatán y David. La semana pasada lo que vimos era esta relación. Una temporada de huir, que David estaba huyendo del rey Saúl. Dios le dio a David un mejor amigo. Y yo creo que para muchos de nosotros, cuando estamos quizás huyendo de cosas, huyendo quizás de cosas difíciles, cosas que nos atormentan, es en esos lugares donde tenemos que empezar a buscar, o donde tenemos que empezar a ver las personas que Dios pone en nuestra vida. Jonatán no solo fue leal, pero también fue profético, porque vio la mano de Dios sobre David y le dijo: tú serás rey y yo estaré a tu lado. Fue profético en esas palabras, porque sí, fue la honra que le dio Jonatán a David, sabiendo que Dios ya lo había ungido, sabiendo que Dios ya lo había escogido. Su amistad se construyó sobre pacto, no conveniencia. No conveniencia. Nos recuerda que las relaciones divinas nos fortalecen a cada uno de nosotros.
Fortalece tu llamado, fortalece lo que Dios te está llamando a hacer. No compete, compiten, compiten. It sounded weird. No compiten. Esas relaciones divinas no compiten, sino nos elevan a un lugar con el Señor. No puedes entrar a tu destino sin las personas adecuadas a tu lado. A veces pensamos que lo podemos hacer solos, pero no lo podemos hacer solos. Dios tiene a alguien, Dios tiene a alguien. Si no es tu esposo, tu esposa, Dios tiene un amigo, Dios tiene una amistad, Dios tiene a alguien que te va a elevar, que te va a ayudar en esos momentos difíciles. No puedes entrar a tu destino sin esa persona. Y esas amistades, las que se hacen en la prueba, en los tiempos difíciles, cuando estás pasando por los tiempos más difíciles, esas amistades en esas pruebas se van a sellar con fe. Te preparan. ¿Saben para qué nos preparan? Para el peso de la corona. Porque lo que Dios tiene para tu vida va a tener peso y vas a necesitar ayuda. Porque ese peso no te va a apachurrar, sino las amistades te van a ayudar con ese. Cuando la espera termina, o cuando la espera terminó y la corona fue puesta sobre la cabeza de David, no fue solo una coronación, fue la confirmación de todo lo que Dios ya había dicho, de todo lo que Dios ya había construido hasta este tiempo en lo secreto, en la vida de David. Porque muchos de nosotros a veces al correr, al esconder, Dios ve todos los secretos, Dios ve todo lo que estamos pasando. Y en ese campo, en la batalla que vio Dios, en la cueva, en las amistades, todo preparó a David a este momento de cumplimiento en su vida. El rey David, lo que vemos años después, la espera terminó. El pastor entró al palacio no por fuerza, sino por favor. El favor que tenía sobre él de Dios. Las batallas se ganaron, las canciones se cantaron, se escribieron y estaba cantando, es lo que vimos. Israel una vez más volvió a tener ritmo en su vida. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros tenemos ritmo en la vida? ¿Saben cómo saben? Porque están vivos. El corazón tiene ritmo. Pum, 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 pum. Y así es la vida. Tiene ritmo, tiene ritmo. Y cuando nos salimos fuera de ritmo, es cuando la vida no está bien, algo no está bien. Y Dios, una vez más, aquí Israel estaba en ritmo. David gobernó con valentía y creatividad. Un guerrero con corazón de adorador. Un guerrero que también adoraba al Señor, pero aún con la corona, nunca se olvidó del campo, nunca se olvidó de dónde vino, nunca se olvidó de esos tiempos difíciles, nunca se olvidó de las almohadas que estaban empapadas de las lágrimas, nunca se olvidó el Señor de todo lo que había pasado David para llegar a este lugar, porque cada victoria era un eco de la fidelidad de Dios, y es un eco de la fidelidad de cada uno de nosotros que Dios tiene por nosotros. La fidelidad de Dios en nuestra vida es un eco, cada victoria. Y a veces se nos olvida, hermanos, cuando le dan un aumento en su sueldo en el trabajo, esa es victoria. Cuando paga una vez más la casa, es una victoria. Cuando se levanta una mañana más, es una victoria. Y es un eco de las victorias, es un eco de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Hay que no olvidarlo. Y cuando el éxito
lo rodeó a él, a David. David entendió que el trono no valía nada sin la presencia de Dios. No valía nada sin la presencia de Dios. Así es que el rey que conquistó en batalla se convirtió en el adorador, en una manera donde empezó a danzar, empezó a adorarle al Señor en una manera que era tan cercana hacia el Espíritu, hacia el Señor, que empezó a quitarse la ropa. Se empezó a desnudar. Y yo creo que muchos de nosotros, aunque aquí en la iglesia uno de los valores principales que tenemos es, así como enseñó Maribel hace rato a los que iban a servir, que es un tiempo. Nosotros aquí en la iglesia, uno de los valores principales es que somos adoradores o adoramos apasionadamente, pero nos dejamos la ropa. Por favor. Y eso es lo que empezó a ver David y empezó a danzar. No solo quería que una nación prosperara, quería que un pueblo encontrara la presencia del Señor. Y el rey David se trajo el arca del pacto una vez más a Israel, algo que no se había visto en una temporada, pero una vez más trajo el arca del pacto para adorar. Y porque la presencia era lo más importante para David, la presencia era lo más importante. David trajo el arca a la casa. No quería éxito si no iba a tener el Espíritu. Y yo creo que muchos de nosotros queremos el éxito, pero no reconocemos la presencia del Señor. Y no queremos traer la presencia del Señor a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a donde estamos. Pero David dijo no. Y es lo que vemos en el Salmo capítulo 51. Después de lo que vamos a ver hoy, David en el Salmo 51 dice, no, me puedes hacer cualquier cosa, pero no me quites tu presencia. No me quites tu presencia. Por eso exigía David eso. No todos entendieron lo que estaba haciendo David cuando danzaba ante la presencia del Señor. No todos conocen ese tipo de adoración. Mientras el corazón de David se derramaba delante del Señor, delante de Dios, otro corazón le observaba desde lejos, desde una ventana hacia arriba, sin moverse por dentro. Ese corazón era de su esposa Mical. Desde una ventana, Mical, su esposa, miró la danza que David estaba haciendo antes del Señor. Es una imagen de cómo el orgullo a veces congela el corazón, congela lo que la adoración libera. Y yo creo que muchos de nosotros a veces o mucha gente no conoce tu corazón, no conoce por qué adoras, no conoce por qué vienes a un servicio. ¿Por qué gastas la tarde, un domingo en la tarde? ¿Por qué te gastas la tarde para venir a la casa de Dios? Muchos no conocen. Y así Mical también ella miraba y despreció en su corazón lo que Dios estaba haciendo. Muchos desprecian, muchos nos ven y desprecian lo que hacemos. David no danzó por aprobación, danzó por gratitud, danzó porque le dio gracias al Señor. Y es aquí donde nos recordamos que podemos estar casados con el rey. Podemos estar en el lugar de Mical. Sin embargo, nos vamos a perder el movimiento del Espíritu de Dios si nos llevamos por eso. Dios quiere una relación con nosotros. Lo que Dios valora no es lo pulido. Dios no quiere ver algo brilloso. Dios quiere ver algo puro dentro de nosotros. Y así era David. Desde esa ventana la historia da una vuelta, porque aún los corazones que alguna vez danzaron delante de Dios pueden desviarse cuando dejan de cuidar la presencia de Dios. Si dejamos de cuidar la presencia, hermanos,
si nos desviamos en esa manera, los corazones de nosotros también se pueden alejar de Dios. A través de la unción, los gigantes, las cuevas, las amistades de pacto, Dios moldeó al rey David. Y es lo que estamos viendo en esta historia. Se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Se fue convirtiendo más y más en todo lo que pasaba, en cada cosa que se enfrentaba, cada cosa difícil se estaba convirtiendo en su corazón conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto, sino porque era rendido. Era rendido. Cada vez ha sido una historia de llamado, valor, espera y restauración y adoración. La formación de un rey no se trata del trono, sino de la transformación, Pero la formación no borra la tentación. No borra la tentación. Solo revela lo que debemos permanecer, que debemos de permanecer rendidos al Señor. Y es lo que vamos a ver, es lo que estamos viendo, porque una noche tranquila en la azotea, David vio algo que no debía ver. Empezó a ver sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel. Lo que empezó como curiosidad se convirtió en compromiso. Algo que yo creo que muchos de nosotros conocemos. Este momento nos recuerda que las batallas más grandes no siempre se pelean en los valles. Las batallas más grandes son dentro de nuestro corazón. Aún los reyes pueden desviarse cuando la comodidad reemplaza el llamado. Pudo ver David sobre este lugar, allí mirando la ciudad que una vez luchó por proteger. El hombre conforme al corazón de Dios. Les acabo de explicar un poco de la vida de David, pero al llegar a este lugar, este mismo rey, allí mirando la ciudad, es donde luchó, es donde empezó a batallar en su corazón. El pecado no ocurre en un solo paso. Crece en silencio, en esos momentos silencios, en el descuido, en los momentos sin guardia. Y allí eso nos lleva al mensaje de hoy. Esto nos trae a este día. Cuando reyes caen, cuando reyes caen. Esta es parte número 5. Todavía nos quedan 3. Pero y así como mencionaron, el pastor Apocalipsis viene desde la isla de Maui para traer la segunda parte de este mensaje. Así es que vale más que le deje algo bueno para que predique. Sí va a traer algo bueno. Aquí es a donde vamos. Cuando el deseo sale de sus límites, escúcheme bien, cuando el deseo sale de los límites, from the boundaries que Dios tiene en nuestra vida, cuando salen de este lugar, es lo que empezamos a ver, que el compromiso llega disfrazado en conveniencia. Llega disfrazado y a veces no lo vemos. Cuando el deseo sale de sus límites y lo que empieza pequeño puede tomar todo lo que nunca planeaste dar. Porque para nosotros, ¿cuántos han ido de compras? No vayan a Costco, porque si van a Costco, van nada más para comprar papel del baño, porque vienen en rollos grandes, que vale como unos $20, $30 por el paquete grande, y salen con $300 gastados. Nos cuesta. Así es lo que estamos viendo aquí. El pecado no sucede de golpe, crece por etapas.
crece poco a poco, empieza pequeño, como una semilla en el suelo del descuido, el compromiso o el engaño de sí mismo. Porque muchos de nosotros pensamos que podemos, pero ¿cuántos saben que nos estamos engañando nosotros mismos? No podemos, no podemos, no podemos. David no cayó en un momento de debilidad. Se fue desviando poco a poco en una serie de momentos sin control. Y yo creo que muchos de nosotros podemos conocer eso, porque lo que ocurre en esa azotea, lo que ocurre en ese lugar, aquel día no fue algo accidental, sino fue algo que ya estaba haciéndose, un patrón que ya tenía quizás David en su vida, tanto antiguo como la humanidad. Yo creo que cada uno de nosotros también podemos tener eso en nuestra vida. Les quiero dar una definición bíblica de tentación, porque la tentación es la invitación a pecar, una prueba de lealtad entre confiar en la voluntad de Dios o satisfacer la voluntad propia. Es lo que nosotros muchas veces no sabemos. Es una invitación a pecar. ¿Estamos escuchando a Dios o nos estamos escuchando a nosotros mismos? Esta no es una historia, o no solo es una historia ni un sermón que les estoy predicando hoy sobre caer en pecado sexual. No se trata nada más de eso. Se trata del pecado, de todo el pecado que cada uno de nosotros, las tentaciones que tenemos en la vida, el pecado que nos viene a enfrentar, a confrontar en nuestras vidas. Esto representa la tentación de todo tipo de pecado. Tentaciones cotidianas del corazón. Déjenme les digo, primeramente, esas son las batallas que tenemos diariamente. Yo creo que quizás si no una, con otra. Primera, la riqueza y la avaricia. Querer más de lo que necesitas, creyendo que más dinero arreglará tu futuro. ¿Cuánta gente no piensa eso? Más dinero, si tuviera más dinero, si me dieran más sueldo en el trabajo, todo se arreglaba. Poder e influencia, el impulso hacia el control y el prestigio, buscando conexión, pero persiguiéndola para ser visto o reconocido. Muchas veces es lo que queremos. Intimidad, sexualidad, desear conexión, pero buscarla fuera de los límites de Dios. Dios tiene sus límites en el matrimonio. En el matrimonio son límites que Dios tiene en esta área. Aprobación, reputación, construir tu identidad en lo que otros piensan de ti. Y últimamente, seguridad, comodidad. Querer estar seguro, estable y cómodo, aún a costa de la convicción. A veces sí cuesta, pero no lo vemos. Así que mirando la historia de David, lo que hemos estado viendo las últimas 4 semanas, veamos este patrón. La progresión del pecado es lo que vimos, la unción de David. Vimos cuando David se levantó a ser rey, y ahora estamos viendo a este lugar para que podamos aprender y reconocer, para resistir, para cada uno de nosotros, para saber cómo llegan las tentaciones, cómo llega el pecado. La progresión del pecado es lo que estamos viendo. Primeramente, el deseo. Llega primeramente por deseo. Mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 11:2. Dice: una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Primero que nada, mire lo que está pasando aquí. Mire lo que hizo David.
David nunca habría visto si hubiera estado donde debía de estar. Esa parte no la leí, la vamos a leer ya. Mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David, ¿qué? David, ¿qué? Se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Se quedó cuando debería de haber estado en guerra, cuando debería de haber estado en otro lugar. Y es lo que a veces nosotros es donde nos agarra el pecado. Así lo que vemos, así como David estaba allí, se quedó en el lugar donde no debería de estar. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que él vio. Repasando las páginas por el internet, repasando los canales por la televisión, hay lugares cuando ya debemos estar dormidos, estamos viendo. Así como David estaba allí, él vio. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos suceden o seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. La tentación comienza con el deseo. Algo bueno. El deseo es bueno. ¿Cuántos saben? El deseo es bueno, pero fuera de sus límites adecuados empieza el pecado. Quiero que escuches esto. El deseo no es tu enemigo, ¿ok? El desorden sí lo es. Porque Dios, ¿cuántos saben que tiene todo? Tiene un patrón, tiene todo en su orden. Cada cosa está en su orden. Y fuera del orden es desorden. Y el deseo fuera de orden, de lo que Dios tiene, empieza. Cuando el deseo se sale del diseño, la destrucción es inevitable. Cuando empezamos a salir fuera de orden, la destrucción es inevitable. Y es lo que vemos aquí. Cuida lo que está alimentando tus ojos. Cuida lo que está alimentando tus ojos. Muchas veces los hijos traen esto. ¿Cuántos saben que esto tiene poder? Dentro de sí mismo no me puede hacer nada si lo dejo. Pero nomás lo levanto y empiezo a ¿qué? A ver. Nuestros hijos, muchos niños de ya de 8 a 10 a 11 años ya traen su teléfono. Aunque puede ser algo bueno, pero hoy en día, déjenme decirles, dice las estadísticas, dicen que ya los jóvenes de 8 años ya están viendo pornografía. A los 8 años están viendo. Cuida lo que está alimentando tus ojos. No puedes controlar cada imagen, pero sí puedes controlar la atención que les estás dando. Sí puedes controlar eso. La primera mirada es tentación. La segunda es participación. Tentación, participación. Pregunta: ¿qué estás permitiendo que se quede en tu línea de vista que Dios nunca te pidió que enfocaras? ¿Qué es lo que está? Porque la progresión del pecado
No solo empieza con deseo, pero sigue con el engaño, con el engaño. Segunda de Samuel, capítulo 11, dice, versículo 3: luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Aquí es donde el pecado empieza y pasa a la curiosidad y al compromiso. ¿Cuándo? Cuando empezamos a averiguar, cuando empezamos a decir: no, pero que al cabo nomás quiero saber su nombre. Es todo. David tenía toda la información necesaria para huir. ¿Saben qué era? Es la esposa. Ay, termina. Porque conozco a muchas personas que hacen las preguntas: but are they happily married? Pero are they happy? Felices. ¿Están felices en su matrimonio? Es cuando empezamos a averiguar. Ya la curiosidad empieza. Es lo que empezamos a ver, la curiosidad, y llega al compromiso. David tenía toda la información que necesitaba. Era la esposa, pero el engaño susurra. Que al cabo, pues, nomás quiere saber su nombre. Que al cabo es lo que vemos, que en el pecado, cuando empieza a susurrar, empezamos a escuchar: es que tú te lo mereces, has trabajado mucho. Que al cabo tu esposa se duerme temprano. Que al cabo tu esposo trabaja largos días y no te da el tiempo. ¿Escuchan? Esa es la tentación, ese es el engaño. Como el anzuelo con carnada. Cuando vamos a pescar, ¿cuántos saben que le ponemos la carnada al suelo? Es lo que vemos. El anzuelo tiene la carnada. ¿Cuántos saben que si van nada más con el anzuelo, el pescado va a decir: yeah, right? No, pero nomás tiene la carnada. Ay, mira nomás qué pedazo de carne. Pero no ve el anzuelo, no ve el metal debajo. Y así es Satanás. Así nos tiene a cada uno de nosotros muchas veces. Y es lo que empezamos a ver, porque el metal está escondido, y así es cuando esconde Satanás también el anzuelo. Lo esconde con las cosas en la vida. La tentación muestra el placer, pero esconde el dolor. Es lo que no vemos. Muestra el placer, pero no te enseña las semanas siguientes, los meses, los años del dolor que causa. Aquí David empieza a hacer pacto con el pecado y no lo ve, porque cuando tus pensamientos empiezan con algo como que al cabo no es tan malo, nos hacemos las preguntas: o yo merezco esto. Ya estás engañado. Ya te agarró el enemigo. Mientras más explicamos el pecado, menos lo resistimos. Muchas veces lo empezamos a cada uno de nosotros, cuando nos llegan el pecado a nuestras vidas, y empezamos a explicarlo. Llega el engaño cuando ya empiezas a explicar
el pecado. No, pues es que al cabo nada más fue una vez. O nada más empezamos a explicarlo. Ya estamos engañados. El momento en que empiezas a explicar el pecado en lugar de escapar de él, ya fuiste engañado. ¿Dónde estás negociando con algo que deberías estar eliminando? ¿Dónde? ¿Dónde es el negocio? Porque allí es donde debes eliminar. La progresión del pecado no solamente se queda allí, no solamente con deseo ni el engaño, pero sigue con una decisión. Segunda de Samuel, capítulo 11, mire lo que nos enseña David. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, ¿qué? No nomás para, vamos a hacernos amistades. No. Dice, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Quiero que recuerdes esto. Todo pecado exige una decisión. Todo pecado exige una decisión. El deseo y el engaño siempre llevan a la acción. Si no, cada uno de nosotros vamos a tener que hacer una decisión. Porque la acción, si no se detienen a tiempo, se va a volver deseo, el engaño, y llega la decisión. Dice que se acostó con ella. Este fue el momento para David. Es cuando la línea fue cruzada, cuando David ya no pudo. Es cuando nosotros sabemos. Es como la tarjeta. ¿Cuántos tienen tarjeta de crédito? Yo creo que todos, ¿no? Tarjeta de crédito. Fácil. Y si no la tiene a mano, pues también el teléfono trabaja. Así como en la ficha que está atrás del asiento lo puede tocar y sale toda la información. También le puede sacar su dinero. Nomás lo toca. Pero ¿cuántos saben que nada más por tocar va a llegar el momento cuando se tiene que cobrar? Y muchas veces es así lo que empezamos a ver. Las acciones de David fueron privadas, pero las consecuencias se hicieron públicas. No coquetees con algo que debes de huir. No dejes que el enemigo te llegue así con esos falsos, con esas cosas que a veces se nos hacen fácil, pero no son. No puedes reprender lo que continúas entreteniendo. No puedes. ¿Con qué has estado coqueteando o buscando cuando deberías estar huyendo? Luego, últimamente, la progresión del pecado sigue no solamente con deseo, con engaño, con una decisión, pero el pecado al finalmente llega con destrucción. Segunda de Samuel, capítulo 11, 5 dice: tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Aquí quiero decirte que los bebés nunca son malos. Dios tiene un plan. Pero lo que estamos viendo aquí es algo que hizo David en una manera donde ya le empezó a llegar la destrucción y trató de esconderlo. Y para hacer eso, mintió, hizo cosas que no debería hacer, y al fin llegó a matar al esposo de Betsabé. Todo por tratar de esconder. Y la destrucción, así sabe, la destrucción sale así, poco a poco, poco a poco, poco a poco. La tentación nunca te dice a dónde te lleva. Solo te pide que des un paso más, 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 hasta que caigas en esos momentos.
Y Dios está pidiendo en este día, es lo que estamos viendo. El pecado siempre se multiplica, nunca se queda pequeño. El pecado parece fácil de manejar, pero déjame decirte que no es. Dios dice que puedes ser rápido, pero que no estás más fuerte que el pecado. Huir, huir, huir. Porque no puedes con el pecado. Cuando intentas controlar el pecado termina controlándote a ti. Las semillas del pecado siempre crecen, están creciendo cada vez. Pero déjame decirte algo, que la gracia de Dios también sigue creciendo. En Romanos capítulo 5 nos dice eso, que donde hay pecado hay más gracia. Donde hay más pecado hay más gracia. Y es lo que quiero decirte en esta tarde. Si has llegado a este lugar donde el pecado empieza con el deseo, la gracia empieza con la convicción. Y si estás aquí en esta tarde y tienes convicción, no por este mensaje, sino porque el Espíritu de Dios te está trayendo convicción, quizás por algo o con algo que estás coqueteando, con esos pasos que estás tomando, acercándote más y más. El enemigo te quiere destruir. Quiero terminar con este versículo en Tito capítulo 2. Dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones o buenas obras. Cada uno de nosotros, quizás hoy, como David, has llegado a ese lugar. Has llegado a un lugar donde quizás la convicción ahora, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Quiero que te pongas de pie, porque ahí donde estás, yo creo que Dios está ministrando algo a tu vida, a tu corazón. No te endurezcas, que no se te haga duro. No dejes que el orgullo te saque de este lugar, donde Dios quiere hacer algo en tu vida. El enemigo te quiere destruir. Quiere destruir tu familia, quiere destruir tu trabajo, quiere destruir todo lo que tú tienes. Es lo que quiere hacer. Pero la gracia de Dios también está aquí. Quiero que inclines tu rostro, cierres tus ojos por un momento. Y aquí en este momento quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde estás? Te estás acercando más y más a la tentación, al pecado. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa persona? ¿Qué es lo que traes, lo que quieres rendir hacia el Señor en esta tarde? No puedes en la fuerza tuya, pero aquí está el Espíritu de Dios, para que con Él puedas rendirte y el Señor te salve. ¿Eres tú? Si en esta tarde quieres acercarte en este momento hacia Dios, porque sabes que quizás te has alejado,
No te voy a llamar hacia frente, sino nada más para orar por ti. Si ese eres tú, levanta la mano allí donde estás. Yo no traigo la convicción. El Espíritu de Dios trae la convicción. Dios te quiere sanar, Dios te quiere salvar, Dios te quiere restaurar. Si eres tú, levanta la mano y voy a orar por ti, porque yo sé que Dios tiene algo más para tu vida. Él tiene victorias que tú todavía no conoces. Vamos a orar. Padre celestial, en esta tarde, Señor, te damos las gracias porque nos has enseñado por el rey David, Señor, que también cada uno de nosotros, claro que tenemos deseos, Señor, pero con esos deseos muchas veces viene el engaño, y el engaño nos causa que hagamos una decisión, y el enemigo nos quiere destruir, Padre. Pero en ese momento tú traes salvación a un hogar, traes salvación a una vida, a una familia, y te entregamos, nos rendimos hacia ti en esta tarde para que tú hagas la obra, para que tú traigas salvación, para que tú traigas las victorias, Señor, las que tú conoces dentro de nuestras vidas, que quizás ahorita mismo no vemos, pero tú sí las ves. Y te damos las gracias, Padre, que podemos entregar nuestro corazón y nos rendimos hacia ti. Ponemos nuestro corazón en tus manos para que seamos como David, un corazón conforme al corazón tuyo. En esta tarde te damos gracias, Padre. Ve con cada uno de nosotros, Señor. Cuídanos, llévanos en el hueco de tu mano, para que tú te glorifiques y nosotros tengamos la victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.